Buen día, somos Vehicle Paula y Mariana y hoy hablaremos sobre finanzas territoriales en Colombia, explorando conceptos clave como la descentralización y la autonomía fiscal, su evolución legal, los principales sistemas de financiación en los territorios como el SGP y el SGR. Nuestro objetivo es analizar los problemas y proponer mejoras para la gestión de recursos en los territorios. Conceptos de descentralización y autonomía fiscal. Es el proceso mediante el cual se transfieren competencias, recursos y autonomía de decisión desde el gobierno central hacia los entes territoriales. En el caso de la centralización fiscal, es la transferencia de ingresos y gastos que ocurren desde el nivel superior o central hacia los distintos actores subnacionales. Ejemplo, en Colombia, la descentralización se consolidó con la Constitución de 1991, que otorgó autonomía administrativa y financiera a los municipios y departamentos. Según el Banco de la República, el proceso descentralizador ha robustecido las finanzas de los municipios y departamentos, especialmente para los primeros, a causa de la mayor fortaleza tributaria que han dejado las reformas administrativas y la coyuntura económica nacional. Autonomía fiscal, capacidad de los territorios para administrar sus recursos propios y determinar sus prioridades de gasto. Ejemplo, la autonomía fiscal permite a los municipios establecer impuestos como el predial o el industria y comercio. Bueno, desde la independencia de Colombia, Colombia adoptó un modelo centralista en el que el gobierno nacional controlaba la mayoría de las competencias administrativas y fiscales. Ese enfoque se basaba en garantizar la estabilidad política, pero resultó en una concentración de recursos en Bogotá y en la falta de desarrollo de las regiones periféricas de estas mismas. Ahora, hubo una ola de centralización en el 68 que permitió que los departamentos manejaran ciertos recursos a través de fondos seccionales. Estos se llaman fondos seccionales de desarrollo. Sin embargo, las transferencias eran de manera discrecional y los territorios seguían dependiendo en gran medida de las órdenes de Bogotá. Ahora, la Constitución del 91 es un hito descentralizador. Con esta misma, Colombia adoptó un modelo de Estado unitario descentralizado que reconoció la autonomía territorial en los artículos 1 y 287. En el 287 garantiza a los entes territoriales el derecho a la autonomía administrativa y financiera. En el 356 y 357 crea el SGP o Sistema General de Participaciones y regula la transferencia de recursos desde el gobierno central hacia este mismo. Ahora, la normativa básica es la Constitución del 91, que establece las bases de descentralización y autonomía fiscal, reconociendo a municipios, departamentos y distritos como entes autónomos. También la Ley 60 del 93 reguló inicialmente la distribución de recursos del SGP, priorizando sectores como salud y la educación, y la Ley 715 del 2001, que es conocida como la Ley del Sistema General de Participaciones, que es una normativa que establece las normas para la organización de los servicios de educación y salud, y para el manejo de los recursos y competencias de los municipios, distritos y departamentos. También la Ley 617 del 2000 establece límites al gasto del funcionamiento de los municipios, condicionando su capacidad de endeudamiento según el nivel de ingresos corrientes. El estatuto tributario permite a los territorios recaudar ciertos impuestos como el predial, el de industria y comercio, pero según el Banco Mundial su recaudo es apenas del 13% de los ingresos totales municipales, evidenciando una alta dependencia del gobierno central. Rentas y tributos propios de los territorios. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los municipios y distritos cuentan con un abanico diverso de instrumentos y fuentes de recursos propios, pudiendo aplicar a tasas o tarifas por prestación de servicios y por compensación. En el marco legal actual tenemos el artículo 317 de los municipios que tienen potestad de establecer impuestos sobre bienes inmuebles, impuesto predial. Del 338 define los tributos que deben ser autorizados por la ley y regulados por las asambleas departamentales o los consejos municipales. Los principales tributos locales, que son el impuesto predial unificado, principal fuente de ingresos para los municipios, y se aplica sobre el avalúo catastral de los inmuebles. De algunos problemas, según el Banco Mundial, y muchos municipios no han actualizado sus catastros, lo que limita el potencial de recaudo. Del impuesto de industria y comercio, grava la actividad comercial e industrial de los servicios, que es esencial en los municipios con alta actividad económica, y sobretasa a la economía, fuente importante para los departamentos, o las estampillas, tributo aplicado para contratos comúnmente utilizado para financiar en universidades públicas y hospitales.
Existen más de 15 impuestos locales diferentes y son los que generan mayor recaudación en los municipios. Además, tiene otros tipos de ingresos provenientes de las transferencias derivadas de los fondos del Sistema General de Participaciones, que tienen una gran dependencia de la mayoría de municipios colombianos a este tipo de transferencias, que se convierten en la principal fuente de recursos para municipios pequeños y medianos. El Sistema General de Regalías derivados de la explotación de recursos naturales no renovables, los cuales son destinados para proyectos de inversión, acceso ingresos externos de la deuda pública e interna y externa, fondos de cooperación internacional y donaciones, asociaciones público-privadas y tributos de carácter departamental. Según el Grupo Financiero Global BBVA, en Colombia existen impuestos territoriales que son recaudados por las entidades territoriales, como los impuestos de propiedad inmobiliaria, los impuestos sobre vehículos automotores y los impuestos a industrias y comercios. La Ley 1955 del 2009, Plan Nacional de Desarrollo, establece las estrategias para actualizar los catastros rurales y urbanos, como el catastro multipropósito, lo que busca es ampliar la base del impuesto predial. La Ley 217 del 2019 introdujo beneficios a los municipios para mejorar su gestión tributaria, incluyendo incentivos para modernizar el proceso de cobro. Sistema General de Participaciones, SGP. Definición. El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico, acueductos y alcantarillados. El SGP está estipulado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991. El SGP se alimenta de ingresos corrientes de la Nación, ICN, y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial. Es el principal mecanismo de transferencia de recursos de la Nación hacia los territorios destinados a sectores como salud, educación y agua potable. Distribución sectorial. El 96% de los recursos del SGP se distribuye en 4 sectores: educación, 58.5%, salud, 25.4%, propósito general, 11.6%, y la participación para agua potable y saneamiento básico, 5.4%, esta última a cargo de nuestro Ministerio de Vivienda. Ciudad y territorio. El 4% restante se distribuye en asignaciones especiales para alimentación escolar, resguardos indígenas, fondos de pensiones y municipios ribereños a los ríos Magdalena y Cauca. Regulado por el artículo 356 de la Constitución, crea el Sistema General de Participaciones, antes citado fiscal, como un mecanismo para transferir recursos del gobierno central a los territorios. Artículo 356. Define los porcentajes de distribución de los ingresos corrientes de la Nación, PICN, entre los departamentos, distritos y municipios, basándose en criterios como población y niveles de pobreza. Se distribuye con base en la población, niveles de pobreza y desempeño fiscal. Busca garantizar un mínimo de equidad entre regiones ricas y pobres. Ahora, la participación de los ingresos corrientes de la nación. En primer lugar, los ingresos corrientes son los recursos que percibe la nación por concepto de aplicación de impuestos, tasas, multas y contribución, siempre que no sean ocasionales. De acuerdo con su origen, se identifican como tributarios y no tributarios. Los primeros se clasifican en impuestos directos e indirectos y los segundos incluyen las tasas, multas, contribuciones y otros ingresos no tributarios. La participación de los ingresos obtenidos por el Estado permiten la inversión de estos en recursos en el país para garantizar los derechos de los ciudadanos, educación, en salud, en seguridad y proveer bienes y servicios como alcantarillados, electricidad y vías para todos los colombianos. Tenemos criterios de asignación de recursos según la Ley 2056 del 2020 en el artículo 22, donde los criterios de distribución son los siguientes. La distribución se realiza a través de un sistema de cuentas que asigna porcentajes específicos a diferentes conceptos. Asignaciones directas, 20% destinadas a los departamentos y municipios donde se extraen los recursos naturales, así como aquellos con puerto donde se transportan. La asignación para la inversión local de 15% dirigida a los municipios más pobres, con énfasis en proyectos que aborden necesidades básicas insatisfechas. También asignación para la reversión regional del 34%, financiamiento de proyectos a nivel departamental y municipal. Asignación ambiental 1% destinada a la conservación de áreas naturales y la lucha contra la deforestación. También asignación para la ciencia, tecnología e innovación un 10%, donde se invierte en proyectos de investigación y desarrollo de proyectos de inversión
para municipios ribereños del Río Grande de Magdalena, que es del 0,5, dirigido a proyectos específicos de esta región. Funcionamiento y operatividad del sistema 2%, que cubre gastos administrativos y fiscalización, y sistema de seguimiento y evaluación y control del 11%, que monitorea y evalúa la ejecución de proyectos. Sistema General de Regalías. El Sistema General de Regalías es el mecanismo mediante el cual el Estado colombiano administra y distribuye los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo, el gas y minerales. Tiene como objetivo garantizar la distribución equitativa de los ingresos derivados de las regalías, promoviendo el desarrollo regional sostenible y la equidad territorial. Según el Banco de la República, las regalías representan un ingreso no recurrente y están destinadas principalmente a proyectos de inversión pública. En el artículo 360 se definen que las regalías son ingresos derivados de la explotación de recursos naturales y deben ser distribuidos de manera que beneficien a la nación y a las entidades territoriales. En el artículo 361 determina los fines de las regalías, priorizando proyectos de inversión en infraestructura, educación, salud y desarrollo económico. La distribución de los recursos del SGR, los ingresos corrientes generados por las regalías, regalías directas e indirectas de la explotación de los recursos. Compensaciones económicas por explotación de hidrocarburos y minería, que según el DNP en el 2023 los ingresos anuales por regalías superaron los 10 billones de pesos colombianos. En la distribución actual podemos encontrar los fondos de inversión regional, fondos de compensación regional en un 34%, fondos de desarrollo regional en un 16%, asignaciones directas 25% para departamentos y municipios productores, inversión en ciencia y tecnología e innovación 10%, proyectos ambientales y sostenibles 5%, otros usos 10%, que se destina a fondos de ahorro o estabilización. Conclusiones. La descentralización fiscal ha mejorado el acceso a servicios públicos esenciales en muchas regiones marginadas, pero persisten desigualdades entre territorios debido a la disparidad en capacidades técnicas y administrativas. La otra dependencia de las transferencias limita la autonomía fiscal de los municipios, promoviendo un paternalismo fiscal que reduce la responsabilidad local. Además, la corrupción y la falta de transparencia siguen siendo obstáculos para una gestión eficiente de los recursos. Para mejorar es necesario invertir en capacitación técnica para los gobiernos locales, promover la generación de ingresos propios a través de incentivos fiscales y alianzas público-privadas y ajustar los criterios de distribución de recursos para considerar la eficiencia y el desarrollo institucional de cada territorio. Asimismo, debe fortalecerse la transparencia y la participación ciudadana en el monitoreo de los recursos y revisarse el sistema general de regalías para asegurar que las regiones que son afectadas por la explotación de recursos naturales se beneficien directamente.